Buenas, aquí vamos a presentar la situación problema. Electrocutan iniciativa privada para nuestra clase de análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna. Dentro de esta presentación se abordará la investigación necesaria para la solución de la situación problema relacionada con las categorías tarifarias, la comparación de la información internacional con relación a tarifas, el cálculo de la tarifa GM-DTH y la corrección del factor de potencia. En nuestros objetivos de resolución de la situación problema se encuentra el conocer las distintas tarifas de CFE en el suministro eléctrico, la comparación con otros países del promedio de la energía, el aprender a calcular la facturación de una tarifa GM-DTH y la evaluación de las alternativas que nos permitan reducir los costos. Es muy común escuchar que dentro de la industria la energía eléctrica representa uno de los principales costos de operación y de producción. En México, las tarifas han aumentado en los últimos años, pero conociendo la facturación podemos producir un ahorro significativo. Etapa 1. Investigación. Dentro de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica se encuentran las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicadas en México. Existen 35 tipos de tarifas, entre ellas algunas son específicas y otras generales, y se dividen en 12 categorías. Una tarifa eléctrica se calcula según el número o letra al que pertenezca el usuario. La tarifa final se obtiene con la fórmula siguiente. Tarifa final es igual al cargo vigente de transmisión, más el cargo vigente de distribución, más el cargo vigente por la operación del SENACE, más el cargo vigente por la operación del suministrador de servicios básicos, más el cargo vigente por los servicios conexos, más el cargo de generación. Aquí podemos ver las tarifas eléctricas y sus cargos asociados. Todas las tarifas tienen un cargo fijo que cambia dependiendo de la tarifa y hay ciertos cargos variables que se le asocian a ciertas tarifas. Estos cargos variables se dividen en cargos de capacidad y cargos de generación. Aquí podemos ver las tarifas asociadas al sector residencial, DB1 para cuando se consume hasta 150 kilowatts hora al mes, DB2 cuando se consume más de 150 kilowatts hora al mes. Estas son las tarifas asociadas al sector comercial y estas son las tarifas asociadas al sector industrial. Ahora pasamos a la comparación internacional, en la cual realizamos un análisis comparativo entre 3 diferentes países, Estados Unidos, Canadá y México. Vemos los costos promedios por kilowatt hora dependiendo del sector, que es residencial, comercial o industrial. Pasamos al primer análisis comparativo, el cual es el costo promedio en el sector residencial. Vemos que México basa sus precios en base al consumo que se tiene, consumo intermedio y consumo excedente. Estados Unidos cuenta con un precio fijo de 13.37 centavos por kilowatt y Canadá se basa en el periodo de consumo. En el primer periodo de consumo es más económico y en el segundo es un poco más caro. Después tenemos los costos promedios del sector comercial, en el cual México de igual manera basa sus estándares en base al consumo que se tiene. Estados Unidos tiene su precio fijo de 10.62 centavos por kilowatt hora y Canadá tiene su precio en base al tamaño del sector comercial. El mediano es más barato que el comercial mayor. Después, finalmente, tenemos los costos promedios del sector industrial, en el cual México aplica su demanda en base a la atención requerida. Estados Unidos, de igual manera, tiene su precio fijo de 6.83 centavos por kilowatt hora y finalmente Canadá tiene sus costos en base a la ubicación donde se requiere este servicio. En conclusión, podríamos decir que México tiene los valores más baratos en el sector residencial, Canadá tiene el valor más barato en el sector comercial y Estados Unidos en el sector industrial. Ahora, con el objetivo de cumplir con la situación problema, nos vamos a enfocar en el cálculo de la tarifa GM-DTH que ya se había mencionado previamente. Esta tarifa se aplica a los servicios que destinen energía a cualquier uso, suministrados en media tensión con una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. Los cargos que se aplican a esta tarifa se pueden ver en la diapositiva. Para el procedimiento usaremos lo siguiente. Al tener diferente simbología y abreviación, podremos observar sus significados en esta diapositiva. Con los datos proporcionados de la planta número 2 obtendremos el pago por consumo,
Y aquí ingresaremos a la página de CFE para obtener los cargos de gran demanda en media tensión. Sustituimos los valores de la página de CFE en la fórmula, lo cuales son el consumo de base, costo unitario de energía, consumo de energía por periodo intermedio y costo unitario periodo intermedio y consumo de periodo punta, lo cual nos dará 1.107.062 pesos. Ahora, por la demanda por capacidad, necesitamos el cargo por capacidad antes y también necesitamos conocer la demanda utilizada, por lo cual se saca el mínimo de kilowatts y eso será sustituido en la fórmula, lo cual nos dará 459.759 pesos. Aquí. Para la demanda por distribución necesitamos saber la demanda máxima absoluta y la demanda máxima calculada. Posteriormente, obtendremos el mínimo de cargo por distribución para conocer la demanda utilizada para el cargo de distribución y así sustituir en la fórmula, lo cual nos dará un cargo por distribución de 82.464.95 pesos. En un sistema de corriente alterna hay dos tipos de potencia. La potencia reactiva en watts, que es la potencia que hace trabajo real, y la potencia reactiva, que se debe a las inductancias y capacitancias en el sistema y no hace trabajo. La suma de sus magnitudes es la potencia total del sistema, que es la potencia aparente. El factor de potencia es la potencia activa sobre la potencia aparente y nos indica qué tan eficiente es nuestro sistema. Hay un cargo asociado al factor de potencia, que es una bonificación en el caso de que el factor de potencia sea mayor a 0.9 y un recargo en el caso de que sea menor a 0.9. Ahora, utilizando datos que podemos encontrar fácilmente en recibos, medidor de energía principales, podemos calcular nuestro cargo CET y meterlo a la fórmula para obtener nuestra tarifa final, que queda en 1.649.862 pesos con 25 centavos. Contamos con un sistema en donde la energía consumida por la carga asociada a la potencia reactiva y a la potencia aparente es igual a la energía suministrada a la carga por la Comisión Federal de Electricidad. Esto se puede ver de manera gráfica en los diagramas de abajo, en el diagrama de la carga, el circuito equivalente y en el triángulo de energía de carga fuente. Para corregir el factor de potencia, tenemos que agregar un banco de capacitores paralelo. Porque nuestra carga tiene una impedancia principalmente inductiva y la podremos contrarrestar con una inductancia capacitiva dada por los capacitores. Ya con la información anterior, en donde tenemos el consumo de energía y la energía asociada a la potencia reactiva de 930.000 kWh y 758.353 kVA reactivo hora, podemos calcular la energía asociada a la potencia reactiva que debe suministrar el banco de capacitores, como se puede ver en la diapositiva. Una vez dividiendo este número entre las horas promedio, podemos calcular que la potencia reactiva que deberá suministrar el banco de capacitores para corregir el factor de potencia a un valor de 95% deberá ser de 620.1058 kilovatios ampere reactivos. Para calcular cuánto debe tener el banco de capacitores que tenemos que poner, nosotros tomamos el valor que sea múltiplo de 500K mayor a lo que calculamos anteriormente, siendo que nuestra K-cap nominal sea de 650K bar. Y como se puede ver en la diapositiva, podemos comprobar que esto tiene un factor de potencia de 0.95. Finalmente encontramos este banco de capacitores, el cual trabaja con una potencia reactiva de 650 kVA reactivo y es de la empresa ABB con un precio de 599.191 pesos. Bueno, comprobamos el ahorro sacando la bonificación del factor de potencia con los datos previamente mostrados, haciendo que podamos reducir 1.32% el precio, haciendo que podamos recuperar nuestra inversión en 27.51 meses. A partir de esto se estarían ahorrando 21.778 pesos mensuales. En conclusión, después de haber aplicado todos los conocimientos vistos a lo largo de este bloque, además de poder reducir costos, es bastante importante este tema, ya que
También podemos mejorar la eficiencia de transmisión de energía, ya que al colocar el banco de capacitores, estos también regulan que mientras se reduce el factor de potencia, la corriente y el voltaje no se vean afectados, compensando así la pérdida, cosa que podemos aplicar en la vida cotidiana y en la parte profesional.